Irán acaba de usar la única palanca que tiene. El control sobre el estrecho de Hormuz ha sido la carta bajo la manga del régimen iraní. Y jugó esa carta de forma devastadora. Lo que hizo Irán fue imperdonable. Atacaron 3 barcos grandes, pero Irán cometió un error enorme. La venganza de Estados Unidos por la soberbia de Irán en Hormuz fue inmediata y brutal. Hablamos primero de los ataques de Irán y luego de la venganza. El 11 de marzo, The Guardian reportó que 3 buques mercantes fueron atacados en el estrecho de Hormuz y sus alrededores. Uno de los cargueros más afectados fue el Mayuri Nari, con bandera tailandesa, impactado por 2 proyectiles de origen desconocido. Esa es una forma educada de decir que Irán atacó al granelero, dejando el barco en llamas poco después de salir de un puerto en los Emiratos Árabes Unidos. El ataque, ocurrido a 11 millas náuticas al norte de Omán, marcó el fin de una pausa de 4 días en los ataques de Irán al transporte marítimo en el estrecho de Hormuz. La tripulación del Mayuri Nari tuvo que evacuar tras el ataque. Parece que no hubo víctimas. The Guardian reporta que la Marina de Omán evacuó a 20 tripulantes de inmediato y 3 permanecieron como tripulación mínima en el barco averiado en espera de rescate. Ese ataque pareció desatar una pequeña oleada de incidentes posteriores, ya que más proyectiles desconocidos impactaron barcos en y alrededor del estrecho. El buque portacontenedores japonés One Majesty fue alcanzado por un proyectil mientras navegaba a unos 45 kilómetros o 28 millas al noroeste de Ras Al Khaimah, que está en los Emiratos Árabes Unidos. Este ataque fue menos dañino que el del Mayuri Nari, pues el buque japonés solo sufrió daños menores sobre la línea de flotación. Aún así, muestra claramente la intención de Irán de cumplir sus amenazas contra cualquier embarcación comercial que cruce el estrecho de Hormuz. Otro granelero, el Star Gwynedd, con bandera de las Islas Marshall, también fue atacado a unos 50 kilómetros o 30 millas al noroeste de Dubái. El casco sufrió daños en las bodegas mientras el barco estaba anclado sin heridos. Esta es la estrategia de guerra de Irán. Es la única que tiene el país porque el estrecho de Hormuz le da a Irán su única carta de presión en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estos 3 ataques se suman a al menos 11 más en el estrecho de Hormuz, o zonas cercanas desde que inició la guerra, reporta Reuters, e Irán ha dejado claro su objetivo con ellos. Prepárense para que el petróleo llegue a $200 por barril, porque su precio depende de la seguridad regional, la cual ustedes desestabilizaron, advirtió Ibrahim Solfakari, vocero del mando militar iraní. De hecho, el precio de un barril de petróleo ya se había disparado hasta los $120, aunque se estabilizó en algún punto del rango de los $90, con la esperanza de que la guerra con Irán pudiera terminar en algún momento pronto. Ese final quizá no llegue tan pronto como quisieran muchos. Luego explicaremos por qué. Irán podría tener otro motivo para atacar estos buques cisternas civiles, como dice Max Afterburner en su análisis del suceso en el estrecho. Esto huele a represalia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, declara Afterburner al hablar del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que básicamente actúa como un segundo ejército para el régimen de Irán. Y la razón por la que se está ejecutando esa venganza es por la paliza incesante que han estado recibiendo del ejército de Estados Unidos. Puede que sea así, pero en realidad todo esto se trata de que Irán se está apoyando más en lo único que quizá pueda usar para convencer a Estados Unidos e Israel de poner fin a sus enormes campañas de bombardeo en el territorio continental iraní. Como indica Bloomberg, la estrategia de Irán en el estrecho de Hormuz busca provocar uno de 2 escenarios, ambos favorables para los remanentes del régimen iraní. El escenario ideal para Estados Unidos e Irán es que los ataques lleven a negociaciones de paz, motivadas por el interés de EE-UU, en evitar la presión de cerrar una ruta marítima por donde pasa el 20% del petróleo transportado por mar. El otro escenario es que el caos continúe, lo que llevaría a alzas de precios que Irán afirma que ocurrirán conforme los barcos comerciales eviten por completo el estrecho y tengan que tomar rutas mucho más largas y costosas hacia sus destinos. Por eso decimos que el estrecho de Hormuz es la única carta de presión de Irán. Forbes va más allá en un artículo del 9 de marzo publicado días antes de los 3 ataques, al llamar la estrategia de Irán en el estrecho de Hormuz la verdadera opción nuclear del país. Forbes argumenta que Estados Unidos no debe preocuparse por un programa nuclear aún inmaduro. La verdadera preocupación, y la que Irán está tratando de provocar en este momento, es que Irán jale la palanca estratégica del estrecho de Hormuz al volverlo intransitable por un periodo prolongado. Irán incluso podría ser capaz de llevarlo a cabo. El estrecho de Hormuz mide unas 21 millas en su punto más angosto. Aunque parece amplio, el tráfico de petroleros no ocupa toda la vía, según Forbes. Agrega que el tráfico marítimo en el estrecho no puede navegar libremente. El estrecho de Hormuz tiene carriles de entrada y salida,
cada uno de 2 millas de ancho, separados por una zona de amortiguamiento también de 2 millas. Eso convierte un cuello de botella de 21 millas en solo 6, que las lanchas rápidas y drones iraníes pueden patrullar y atacar. Los ataques del 11 de marzo muestran que Irán puede causar problemas en el estrecho de Hormuz, pero Estados Unidos también tiene algo que decir al respecto. Los ataques de Irán contra barcos comerciales no podían quedar sin respuesta, y la venganza que desató Estados Unidos fue rápida, furiosa, y le mandó un mensaje brutal al mando militar iraní. Lo van a golpear duro cada vez que intente hacer sus tonterías en el estrecho de Hormuz. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió que la venganza venía. El 10 de marzo usó Truth Social para advertir a Irán que no intente convertir el estrecho de Hormuz en una trampa mortal para vehículos comerciales. Trump abordó la estrategia de Irán de colocar minas al decir: si Irán ha puesto minas en el estrecho de Hormuz y no tenemos reportes de ello, queremos que las retiren de inmediato. Si se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serían inéditas. Trump ofreció una zanahoria al régimen de Irán, diciendo que sería un gran avance si Irán da marcha atrás con las minas y deja de atacar barcos en el estrecho de Hormuz. Irán no hizo caso, y su desafío le costó al país de manera importante. Pero antes de meternos más a fondo en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, es el momento ideal para hacerlo. Así que, a pesar de la advertencia, Irán atacó de todos modos. No hundió buques comerciales con minas, pero usó proyectiles, probablemente drones como los Shahed, para atacar el transporte marítimo. Como dijo Trump, Estados Unidos aplicó un castigo que debilitó al régimen militar de Irán. ¿Cómo? Estados Unidos destruyó 16 minadores iraníes y otros buques navales en una serie de ataques devastadores. El Comando Central de Estados Unidos confirmó la noticia el 11 de marzo, y Trump reportó los primeros 10, solo 13 minutos después de advertir a Irán el 10 de marzo. Me alegra informar que destruimos 10 lanchas o barcos colocadores de minas inactivos en las últimas horas. ¿Y vienen más?, dijo Trump. Te dijimos que la venganza fue instantánea. Suponemos que, en cuanto Estados Unidos recibió noticia del primero de los 3 ataques de los que hemos hablado, se jaló el gatillo que ya estaba listo. Irán sentirá ese dolor, pues su plan de usar minas para controlar el estrecho de Hormuz fracasó rápidamente. Los buques inactivos que mencionó Trump pronto podrían estar activos. Ya no están, junto con 6 más desde el anuncio de Trump, y si Irán pensó que eso era lo peor, le esperaba otra sorpresa. Estados Unidos respondió eliminando clases enteras de buques de guerra iraníes, no solo algunos minadores, tras las acciones de Irán en el estrecho de Hormuz, según Afterburner, quien resume la devastación sufrida por la Marina de Irán. Él comparte imágenes del Comando Central de Estados Unidos que revelan que el 10 de marzo Estados Unidos lanzó oleadas de ataques masivos contra el país casi cada hora, en distintas ubicaciones y direcciones dentro de Irán. Entre las bajas de estos ataques de venganza estuvieron las últimas 4 corbetas clase Shahid Soleimani de la flota iraní, eliminando por completo esa clase de buques de guerra. Estados Unidos busca ser impredecible, dinámico y decisivo con estos ataques, y está funcionando. Irán no tiene respuestas. La mayoría de sus buques de guerra no puede defenderse ante el poder de fuego de Estados Unidos. Aunque Irán quedará debilitado por los ataques de Estados Unidos, aún tiene opciones en el estrecho de Hormuz que buscará usar. Quédate con nosotros. En minutos revelaremos esas opciones. Antes, exploremos la magnitud de los ataques de Estados Unidos desde el inicio de la guerra. Tras la fuerte represalia de Estados Unidos por los ataques de Irán en el estrecho de Hormuz, comenzaron a conocerse las cifras. Ahora Estados Unidos afirma haber atacado más de 5.500 objetivos desde que inició la Operación Furia Épica a finales de febrero, y más de 60 de esos objetivos fueron buques de guerra iraníes. Aquí hace falta una pequeña aclaración. Cuando Estados Unidos dice que golpeó más de 5.500 objetivos, eso no significa que haya lanzado 5.500 bombas y misiles. La cantidad de municiones usadas será aún mayor, especialmente contra objetivos reforzados de Irán, como búnkers subterráneos que requieren varios impactos para ser destruidos. Lo que estamos viendo aquí es una cantidad abrumadora de ataques de precisión llevados a cabo por Estados Unidos, y cientos de estos ataques se sumaron a la lista después de que el régimen de Irán no hiciera caso a la advertencia de Trump sobre el estrecho de Hormuz. Perder sus barcos colocaminas ya era bastante malo para Irán, pero que Estados Unidos lo esté golpeando por todos lados, prácticamente a cada hora en punto, le ha demostrado al régimen de Irán que por cada barco comercial que logre dañar con un dron, Estados Unidos destruirá por completo nodos militares clave
embarcaciones y cualquier otra cosa que sus misiles y bombas puedan atacar dentro de Irán. Con cualquier otra cosa, queremos decir que Estados Unidos puede elegir sus objetivos porque Irán no puede detenerlo. Lo único de lo que Estados Unidos tiene que cuidarse es que atacar 5.500 objetivos y usar muchas más municiones, que eso no es sostenible a largo plazo. Preston Stewart señala esto en su análisis sobre los ataques de Irán en el estrecho de Hormuz y la gran represalia de Estados Unidos. Señala que atacar 5.500 objetivos daría un promedio de unos 500 objetivos por día, y eso podría ser un problema a largo plazo. Stewart dice que no todo se logra con municiones de ataque a distancia al hablar de sostener 500 ataques diarios. Agrega, tendríamos un montón de Tomahawks, tendríamos un montón de atacantes, tendríamos muchos misiles de crucero de largo alcance, pero no lo suficientes para hacer 500 ataques diarios de forma continua. Lo más probable es que Estados Unidos esté cambiando a usar bombas guiadas en su campaña de devastación aérea contra Irán, que es como va a sostener lo que estamos viendo ahorita en Irán durante el tiempo que sea necesario para lograr el objetivo de obligar a Irán a renunciar a su ventaja en el estrecho de Hormuz. Ese sostenimiento va a ser necesario. Estados Unidos ya hizo que Irán pagara por atacar 3 buques en el estrecho de Hormuz, pero sería ingenuo pensar que la disputa por esta vía marítima terminó. El estrecho es clave, como dijimos al hablar de la estrategia de Irán para subir el precio del petróleo a $200 por barril. Existe una amenaza real, como indica el Centro Strauss para la Seguridad Nacional e Internacional y el Derecho, ya que por este estrecho pasan 17 millones de barriles diarios, cerca del 20 al 30% del consumo mundial de petróleo. La región del Golfo depende del estrecho de Hormuz por las limitadas opciones de oleoductos. En total, el 88% del petróleo que sale del Golfo Pérsico pasa por el estrecho de Hormuz, así que Irán no va a renunciar a su capacidad de controlar el paso por el estrecho sin una verdadera pelea. El reto para Estados Unidos es que esta pelea no vendrá de los grandes buques de Irán ni de las embarcaciones minadoras que ya destruyó. En cambio, Irán va a apoyarse en la otra opción que tiene, de la que hablamos hace un momento, lanchas rápidas de ataque. Aunque sus buques de guerra se hundan y su estrategia de colocar minas quede obsoleta, Irán todavía tiene muchas lanchas rápidas de ataque que puede usar para lanzarse hacia un objetivo, soltar un dron o un cohete, y luego salir disparadas antes de que alguien pueda hacer algo al respecto. Tras lo que Werner señala, estas lanchas rápidas a veces ni siquiera requieren tripulación. Irán dispone de embarcaciones pequeñas y rápidas con explosivos y control remoto, similares a los drones marítimos que Ucrania ha usado con efectos devastadores contra buques rusos en el Mar Negro. Esa es la principal preocupación de Estados Unidos ahora, al iniciar una nueva fase en su estrategia en el estrecho de Hormuz tras eliminar a los colocadores de minas. Estas lanchas rápidas están teniendo impacto. Aunque Estados Unidos cumplió con las amenazas de Trump, aún no ha logrado reabrir el estrecho de Hormuz al transporte comercial, al menos no a un volumen de tráfico marítimo que indique que los dueños de embarcaciones comerciales creen que podrán mover sus barcos por ahí sin la posibilidad de que sean alcanzados. El 12 de marzo, los barcos Sefer, Sivishnu y Safira Sweetie, ambos con bandera de las Islas Marshall, fueron atacados en incidentes mucho mayores que los 3 anteriores. Ambos fueron alcanzados alrededor de la 1:30 a.m., hora local, frente a la costa de Irak, otra vez con proyectiles desconocidos, y ambos se incendiaron. Las autoridades rescataron a 38 tripulantes, pero una persona murió, según medios iraquíes. Estas lanchas rápidas amenazan constantemente el estrecho de Hormuz. La pregunta es, ¿cómo lidiará Estados Unidos con ellas ahora? Mantener su ritmo de ataques en territorio iraní, usando bombas guiadas, como sugirió Stewart que Estados Unidos está haciendo, va a jugar un papel importante. Esto es un juego de presión contra presión, y Estados Unidos puede ejercer mucha más presión que Irán. Sin embargo, Estados Unidos también tiene el deber de mantener a salvo a los barcos que quieran transitar por el estrecho de Hormuz. Después de que Werner sugiere que esto podría lograrse mediante el despliegue de aviones de combate, que ya no se necesitan en Irán en este momento, ya que la campaña cambió a bombardeos aéreos. Para controlar el estrecho de Hormuz, necesitas cazas en el aire, dice Afterburner sobre imágenes publicadas por el Comando Central de Estados Unidos. Agrega, F-22, F-18, F-35, F-16. Tengan tantos de esos allá arriba como sea posible. Menciona imágenes de un F-16 destruyendo drones Shahed en Dubái como ejemplo de su efectividad. El plan sería mantener salidas constantes sobre el estrecho de Hormuz, con algunos aviones cisterna escoltados por cazas para neutralizar cualquier ataque aéreo o marítimo antes de que impacte. Es una solución costosa, ya que los aviones y armas de Estados Unidos son más caros que los drones de Irán. Sin embargo, es posible que Estados Unidos reciba algo de apoyo en este esfuerzo muy pronto. Como informó The Times,
Francia anunció que desplegará una flota sin precedentes de buques de guerra en el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo y el Mediterráneo. El presidente Emmanuel Macron informó que esta fuerza tendrá 2 portahelicópteros, 8 fragatas y el portaaviones insignia Charles de Gaulle. Esos buques trabajarán con los de otros aliados, posiblemente con Estados Unidos, para reabrir el estrecho de Hormuz. Estados Unidos quizá no tenga que hacerlo solo. Con la ayuda de Francia, la protección a barcos en el estrecho de Hormuz aumenta notablemente. Las escoltas ya son posibles. Buques de guerra acompañan a embarcaciones comerciales usando guerra electrónica y su arsenal para neutralizar lanchas rápidas de Irán y otros proyectiles. No es la solución perfecta, pero elimina gran parte de la última ventaja que Irán tiene sobre Estados Unidos y el mundo. Si Irán busca que el petróleo valga $200 por barril, la llegada de los aliados al estrecho de Hormuz es el contraataque. Con la llegada de más barcos franceses, Estados Unidos puede seguir presionando al régimen iraní con su campaña aérea en el territorio continental. Esa presión podría ser suficiente para provocar el colapso del régimen de Irán, lo que tendrá un efecto dominó en todo el mundo. Vladimir Putin es probablemente quien más sentirá el impacto fuera de Irán. El colapso del régimen iraní pone fin a las ambiciones de Putin en Medio Oriente. Descubre por qué en nuestro video. Y si te gustó este video, asegúrate de estar suscrito a The Military Show para que recibas más análisis de todo lo que está pasando durante la Operación Furia Épica. Y gracias, como siempre, por vernos.